Se está configurando. Buenas noches, ya estamos por comenzar la transmisión de hoy con Florencia Ramos. Ya estamos listas, vamos a ir dando paso a la gente que se va a ir conectando. Ya estamos en Facebook. Florencia Ramos. Es un gusto estar, Flor, en esta conversación de amigas, en donde vamos a poder platicar de una de nuestras pasiones lúdicas, más tuya que mía, y poder en esta charla informal con nuestro cafecito, tecito, estar en esta época de Navidad y como estamos confinados y confinadas, pues, ¿por qué? Bueno, tienes una sorpresa, mi querida Flor. Sí. Vamos a dejar pasar a la gente que está esperándonos aquí en el Zoom. Si quieres, Muy bien, Moni, muy ¿me bien. puedes hacer anfitriona, por favor? Sí, claro, perdonen ustedes, estamos innovando, estrenándonos en esto. Y pues bueno, estamos, ya estás de anfitriona. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y que se van a ir conectando a lo largo de esta tarde. Un saludo a todos. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo están? Un gusto. Bien, ahí van. Pues creo que la hora fue muy afortunada, Flor. Así es, sí. No, ya es como una hora de charla, de café, de ya relajarse, de tomar cosas que uno tiene ganas de escuchar. Y porque los Zooms en la mañana, pues que son de trabajo, ¿no? ¿Tú cómo has estado? Pues bastante bien, bien ocupada, y hay algo que me está llamando la atención, y es que he ido a un montón de brindis en lo que va de la semana. Apenas es jueves y todos los días he tenido brindis virtuales, desde luego. Entonces, me da mucha curiosidad, mucha alegría también de ver que la gente no pierde esa costumbre, ¿no? De reunirse y de reunirnos de una manera segura, como es ahorita la pantalla. Entonces, pues así es como le estoy viviendo, contenta y extrañada de esta reacción, pero que también yo le entro, también me entusiasma. Y para mí, esta charla también es brindar por el año que va a comenzar, porque toda la gente tenga unas fiestas navideñas muy venturosas y que ya pronto pasemos por esto que nos ha dado tan fuerte en todo el mundo, y bueno, tener esperanza en que pronto estaremos de manera presencial. Así es, mi querida Flor. Tenemos esta necesidad, aunque sea de sentirnos cerquita a través de la pantalla, ¿no? Y pues bueno, no sé, nuestra querida Andrea, si gustas decirnos instrucciones, las reglas, en fin, tú ve marcando, ¿no? Sí, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo para platicar y compartir un poco de este tema de los cuentos. Y pues la idea es que ahorita platiquemos, Moni y Florencia nos van a dar algunos tips y al final podemos tener un ratito para que quienes quieran hacer alguna pregunta lo puedan hacer con confianza. La idea es que sea un espacio cómodo, informal, así que si tienen por ahí su bebida para que podamos estar calientitos y conversando.
Y si acaso tienen alguna duda en medio, podrían utilizar el chat, se los pediríamos para que podamos fluir mejor con la conversación. Entonces eso, muchas gracias. Florencia, gracias por aceptar la invitación, Moni también. Y aquí estamos entonces compartiendo. ¿Por qué te sentaste? Y comenzamos. Ahorita sigue gente entrando, pero vamos comenzando como en un evento en vivo que van entrando y se van sentando y van escuchando. Les pedimos los micrófonos en silencio, los que no van a participar en este momento, por favor. Pues bueno, pues hemos decidido desde México Juega, que es una fundación que tiene 11 años trabajando para difundir, promover, defender, sensibilizar con respecto al derecho del juego, con respecto a las ludotecas. Somos especialistas la mayoría de los que estamos en el consejo directivo en esto, en ludotecas, en juego. Y no queríamos terminar este año que ha sido muy diferente, pero ha sido maravilloso para México Juega, porque hemos estado jugando todo lo que va del año, haciendo jugar a otros en conferencias, seminarios y todo, y queríamos cerrar con broche de oro, escuchando a Florencia y que este tiempo que vamos a tener, esperemos de soltar, de relajarnos, de volver a nuestros centros, porque este es un medio, nos ha vuelto un poco locos y demás. Pues tenemos a nuestro tema este día del Café and Tips que hemos creado los consejeros de México Juega, los cuentos que curan, la curación a través del cuento y por qué el cuento cura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Florencia y yo soy Mónica Juárez, soy parte del Consejo Directivo de México Juega, voy a cumplir 25 años de ser ludotecaria, fui presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas durante 8 años, soy ex embajadora del aprendizaje a través del juego de Fundación Lego. He capacitado a muchísimos ludotecarios del país, he puesto varias ludotecas en el país y ¿qué les puedo decir? El juego es mi pasión, las ludotecas son mi pasión y amo lo que hago y tenemos un consejo precioso que están aquí. Andrea de Buena es fundadora, consejera, Florencia es consejera de México Juega, y pues cada uno de nosotros tenemos nuestros expertices y hoy hemos invitado a Florencia. Florencia, platícales quién eres. Hola, pues yo soy Florencia Ramos, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, me da mucho gusto ver caras conocidas, ver que hay ludotecarios aquí. Espero que la charla que tengamos el día de hoy pues sea muy alegre, sea provechosa y compartamos muchas experiencias. Bueno, yo soy pedagoga, tengo ya algunos años, casi más de 40, trabajando en cultura infantil y en hospitales alrededor de 10, 11 años en la coordinación de ludotecas hospitalarias. Es por esto que conozco a Moni, conozco a Andrea, estuve tomando un diplomado con ellas y bueno, pues esa fue una experiencia que me fue abriendo muchos caminos y ahora estoy coordinando a nivel nacional las ludotecas de los hospitales de Pemex. Y bueno, pues aquí estoy. Tengo todo el deseo de que cubra las expectativas de las personas que se conectaron y si no es así, pues a buscar información y a compartírmela. Pues muchas gracias Moni por la invitación. Pues adelante, Flor. El tema es riquísimo, muy variado, porque dependiendo de cada uno de los autores, se van presentando situaciones, ¿verdad? Pero tú tienes una sorpresa para todos y todas nosotros. Así es. Bueno, creo que ya se han conectado bastantes, entonces creo que ya por respeto a los que ya están, pues vamos a entrar directamente al tema. La sorpresa es que yo he preparado un cuento que quiero compartirles y dice así.
Había una vez un oso del color del círculo polar. Era un gigante de aspecto temible. Sin embargo, estaba solo y en cautiverio. Había un muchacho y una muchacha que lo visitaban de tarde en tarde en el zoológico. Y una mañana de un frío muy, muy fuerte, fueron al zoológico y empezaron a moldear una hermosa osa de nieve, justo frente a los barrotes de la jaula del oso. Cuando ellos terminaron, ya iban a cerrar el zoológico. El oso había pasado toda la mañana durmiendo y cuando despertó, lo primero que vio fue a la osa. Caminó hacia los barrotes y su corazón, de pronto enamorado, dio un salto y un deseo de ser libre también lo invadió. Entonces, una fuerza hasta entonces desconocida por él y descomunal le permitió doblar los barrotes de la jaula. Ya afuera vio a la osa y se quedó pensando si quedarse al lado de su amada o escapar. Y tomó una decisión. Tomó con todo cariño y cuidado a la osa y caminó hacia las montañas nevadas en busca de un lugar en donde su amor no perdiera los contornos. Colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Fin, fin, fin. Qué hermoso cuento, Flor. Y Bueno, pues fue especial para este día. muchas gracias. Y escuchándote me fui con los osos. Ay, Que qué creo gusto. que esto es una de las cosas importantes del contar un cuento, ¿no? Así es. Contar un cuento, leer un cuento e inventar y crear un cuento son cosas completamente diferentes en aspectos muy sutiles, ¿verdad, Flor? Así La es. entonación. ¿Qué más pudiéramos decir de estas tres cosas que son iguales y diferentes, porque finalmente son cuentos, ¿no? Al final de todo esto llegas en un cuento, pero ¿cuáles serían esas sutilezas en las diferencias? Claro, mira, cuando uno lee un cuento, pues tienes el objeto, tienes el cuento. Entonces, lo que tienes que hacer es con mucho cariño ir leyendo el cuento, hacer inflexiones de voz, darle melodía, darle las voces a los personajes sin exagerar, porque entonces yo me convierto en personaje y se pierde la magia del cuento. Entonces, cuando leemos el cuento, pues es relativamente más sencillo que si lo narramos. Al narrarlo, pues tienes que tener fijas en la mente ciertas secuencias, como si se tratara de una fotografía. Entonces tienes que ir dándole coherencia a tu narración, sin memorizar, por supuesto, pero sí esas imágenes deben estar en tu mente, pero además en la piel y en el alma. Eso es bien importante en el momento de la narración. Cuando inventamos un cuento, pues hay que dejar que las palabras fluyan, pero también que no pierda coherencia, porque si no, pues nos vamos a perder. Pero esta posibilidad de poder inventar cuentos es, yo creo que muy, muy valiosa y que a los papás y a las mamás se nos da bien. Sí, e incluso esto de inventar el cuento, incluso puede salir desde un dibujo, ¿no? Ponemos a Claro. las niñas, a los niños, incluso nosotros hacemos un dibujo con lo que nosotros sintamos, vivamos y todo, estamos proyectando, sobre todo ahora en pandemia, cómo estamos, cómo nos imaginaríamos un mundo ya afuera, ya todos sanos, cómo queremos volver a una realidad que también puede ser una cuestión proyectiva y hablar acerca de la salud emocional, la salud mental, porque ya estamos preocupados por la salud física. Y entonces, a partir de este dibujo, podemos hacer esta creación del cuento.
Y Así es. otra de las cosas es este manejo de las voces, ¿no, Flor? La entonación, subes, bajas, haces la cara así, y gesticulas, y el cuerpo va hablando, va, sí, va como demostrando las emociones, que eso también es importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y regresando, bueno, más bien retomando lo que tú dices de la salud, de los problemas por los que ahora nos estamos enfrentando muy concretamente, me gustaría contarles una anécdota de una escritora argentina que se llama Graciela Montes. Ella cuenta en uno de sus libros que se llama La frontera indómita, que lo recomiendo muchísimo a los que les gusta la promoción de la lectura porque es un libro básico. Ella nos platica que cuando era pequeñita, su abuela le contaba un cuento cada día. La abuela no estaba sana ni era muy feliz. Sin embargo, no faltaba esa tarde donde se daba la magia y la abuela se prodigaba en la nieta al contarle los cuentos y era una generosidad absoluta porque se daba tanto a ella como a la nieta, ¿sí? Porque cuando contamos un cuento, también nosotros recibimos ese beneficio. Y decía Graciela, a mí me permitió ensanchar mi mundo porque cuando leemos podemos atravesar esa frontera de la que habla y podemos reconstituirnos, reconstruirnos si es que algo por dentro de nosotros se ha roto. Y también me gustaría, Moni, Sí, hablar de otra autora que es muy importante en el tema de la lectura, de cómo la lectura en momentos de crisis viene a salvarnos. Ella es Michelle Petit y dice precisamente eso, que en momentos de crisis, en momentos de desastres íntimos, la lectura viene al rescate sí, porque es a través de la lectura que nuestros miedos, nuestros temores, nos damos cuenta que no solamente nosotros los tenemos, que también los tienen los demás, que pertenecen a otros, porque no es por el pensamiento lógico, ¿no? Es un desciframiento inconsciente el que nos hace sentir que no estamos solos. Por eso el arte, la literatura desarrollan esta capacidad de empatía, de resiliencia, de respeto y de compasión y nos permite pues salir adelante de estos problemas. Y la lectura de cuentos, el contar cuentos, nos da mucha fortaleza como seres humanos. Y vean si no, hay otro personaje muy importante para las personas que trabajamos acerca de los derechos de los niños y las niñas. Este hombre fue Janusz Korczak, era un médico polaco que durante la Segunda Guerra Mundial él era director de un orfanato de aproximadamente 200 niños. Cuando los alemanes invaden Polonia, los obligan a irse al gueto de Varsovia, él y todos sus niños y niñas. Él ya sabía cuál iba a ser el destino final de estos niños, los campos de exterminio. Pero él trae una metodología donde los niños participaban porque fue un defensor acérrimo de los derechos de los niños y sobre todo del derecho que tienen a que los respetemos. Pues él siguió trabajando como de costumbre, aún en las condiciones tan adversas, y les propuso a los niños y a las niñas que leyeran una pequeña obra de teatro y que la montaran, la representaran. Esta obra también la recomiendo mucho, se llama El cartero del rey y es de Rabindranath Tagore. Entonces, pues los niños empiezan a trabajar, ensayar, a memorizar sus personajes y presentan la obra que fue un éxito en el gueto. ve nada más lo que un cuento Pero puede
puede puede hacer. lograr. Pero fíjate, Moni, la historia termina cuando los niños suben a los trenes rumbo a las cámaras de gas. ¿Y saben cómo suben los niños? Suben cantando, suben riendo, suben jugando, ¿sí? Esa es una de las cosas maravillosas que tiene la lectura, porque nos da un sentido, le da un sentido a la vida. Y los niños y las niñas, cuando están pasando por un momento difícil, pueden habitar esos hogares prestados que traen los libros, y pueden hacerse cómplices del escritor que lo hizo, la escritora, y alejarse un poco de la situación por la que estén viviendo. Sí, y por eso es que quisimos tocar este tema como México juega, Flor y yo, porque creemos que muchas de las cualidades que Flor acaba de mencionar de los cuentos, lo lúdico, lo curativo, lo imaginado, lo resiliencia, todo esto, el juego también nos proporciona estas situaciones, y en el juego y en los cuentos es cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, creamos mundos, imaginamos y se Sí, nos sí, da el sí. tiempo rápido, que esa es Sí, una de las cosas que ahorita necesitamos, ¿no? Salirnos un poco de las pantallas y sentarnos a imaginar y a crear en otros mundos, porque eso también nos hace estar como en nuestro centro, ¿verdad, Flor? Y de hecho, claro, tú ahí en el chat, tú puedes escribir para todos los autores que nos por acaban de supuesto, decir y los cuentos para que tomen nota, porque claro que estos sí. tips de autores, de historias, creo que pueden ser muy, muy valiosas. Por Y supuesto, claro que sí, Moni, ¿no? has tocado un punto bien, bien importante. Eh, los cuentos nos permiten sanar la mirada, porque cuando padecemos un problema como el confinamiento, o alguna crisis, algún problema muy grande, a través de la lectura podemos resignificarnos, podemos darle otro valor y otro peso a aquello que nos está pasando. Y pues, como les decía, podemos salir de ese confinamiento con la imaginación, podemos construir esos paraísos personales, esas casas interiores que siempre las tenemos en continua reparación, porque no hay nadie que no tenga problemas. Entonces, los cuentos vienen, como decía Michel Petit, vienen al rescate nuestro, y el niño o la niña puede ir, les digo, a buscar ese libro que tiene que estar a su alcance, que debemos dejarlos a la altura del niño o la niña para que los tomen y los dejen libremente en el momento que ellos quieran. Así es, y los tenemos que exhibir a los cuentos de manera frontal, que se Así es, le vea la carátula, la foto, lo que llama la atención. así Porque es. si nosotros ponemos los libros de costillita, todos formaditos, es más complicado que logremos como este fomento de la lectura. Entonces tiene que exhibirse en casa, en ludotecas, en hospitales, donde haya libros de esta manera. Sabemos que así de costillita pues caben muchos más, pero es preferible estarlos rotando, ¿verdad? Así es. Y que los exhibamos y que podamos verlos de frente, porque es lo que nos llama la atención. Y aparte, crear ambientes, ¿no, Flor? Crear ambientes Por no supuesto, sí, sí, sí. informales para que se echen al piso panza abajo y que lean como quieran. ¿O tú cómo ves esto a cuestión de la banquita, las sillitas y todos tiesecitos? ¿Tú cómo lo ves, Flor? Pues mira, justo estás tocando un punto bien importante. Los cuentos pueden ser una cura, pero una cura con amor. ¿Por qué? Porque tenemos que
ver si ese cuento, ese libro está surtiendo efecto. Si no, es como un tratamiento médico o como una medicina. Si no está haciendo bien, entonces hay que dosificarlo. Si queremos que el niño se motive, si queremos que se apacigüe, si queremos que se serene, entonces hay que hacer las cosas con mucho cariño, con mucho afecto, para poder acercarnos a ese niño o esa niña sin vulnerar su burbuja de intimidad. Los ludotecarios de los hospitales saben muy bien qué es esto. Es esta burbuja que tenemos todos los seres humanos y que cuando alguien se te acerca sin previo aviso, pues uno hace así. Entonces, en el hospital esto se magnifica porque los niños y las niñas están más vulnerables, están vulnerados. Entonces, tenemos que ir acercándonos poco a poco a ellos. Y dices muy bien, Moni, los cuentos se dejan en la mesa, los cuentos se ponen en libreros así, como horizontales, para que ellos, como bien dices, los puedan ver, los puedan tomar y dejarlos cuando se les dé la gana. Entonces sí es bien importante que los dejemos, que los lean como quieran, si quieren en el suelo, tener cojines para que estén más cómodos. Y aquí viene una recomendación. Ahorita vamos a darles alguna recomendación, pero quiero aprovechar que Moni menciona esto. Hay que elegir el espacio y el tiempo adecuados para leer un cuento. Si vamos a leer en la noche, por favor, no se duermen antes que el niño o la niña, porque eso sí es muy frustrante. Entonces, sí, Moni, dices muy bien, el piso, la alfombra es el lugar ideal para acostarse y leer un cuento. Si vamos a escuchar una narración, pues lo ideal es que estemos sentaditos y sentaditas, pero cuando estamos en casa, vamos a escoger el mejor lugar, el mejor sillón, el mejor rincón, en la casita de estas casitas de tela que tienen los como juguetes. Ahí podemos meternos con nuestro niño o nuestra niña y regalarles, así como la abuela de Graciela Montes, regalarles el tiempo y la gratuidad. Eso, regalarles el tiempo. Pero ¿será que debamos de regalar el tiempo o se merecen que tener el tiempo un ratito de poder dedicar a lo que es el cuento? Así como un ratito el jugar, un ratito el videojuego, un ratito la tarea, un ratito las labores domésticas en casa que ayuden. Obviamente, pues cada uno dependiendo de sus edades, ¿no? Porque no todos los cuentos son para todo mundo. Así es. Cometemos errores como papás, como mamás, como responsables de crianza, y damos bellezas, por ejemplo, como el cuento este que es hermoso para los sentimientos, que es el monstruo de colores, en donde es un pop book, un pop libro, ¿no? En donde abre uno las hojas y van saliendo todas estas figuras hermosas y demás, pero se lo estamos dando a un nena de 1 año y medio, 2 años. Así es. Y ahí el libro se vuelve el objeto de regaño, porque el niño destruyó el libro. ¿No te ha pasado, Flor? Sí, por supuesto. Mira. Tenemos que saber qué libros a quién, ¿no? Claro, sí. En las ludotecas escogemos, justo como tú dices, también hacemos a veces esta categorización, que en casa no hay que hacerla, pero en las ludotecas, por la población a la que atendemos, pues sí tenemos que poner libros para los más pequeños, libros para los que ya leen, libros para los lectores consumados. Y
les estamos dando un mensaje a los niños cuando escogemos cuentos muy bellos, cuentos ilustrados que han ganado premios, historias muy bien contadas. Con esto a los niños les estamos diciendo, tengo confianza en ti y por eso pongo este libro en tus manos porque te lo mereces, pero también porque sé que lo vas a cuidar. Y dices muy bien, Eso es importante. dices muy bien, hay cuentos para niños pequeñitos que son cuentos de plástico para meter en la bañera, cuentos de tela, porque todos se llevan a la boca. Y cuando contamos un cuento, hay que, para los más pequeños, sí podemos tener un pequeño objeto para que el niño pueda visualizar. Con los niños más grandes no, porque ellos ya elaboran sus imágenes mentales y ya no necesitan del objeto que no está en el cuento para poder desarrollar esa competencia, ¿no? De la escucha, de la mirada, de la comprensión. Entonces, aquí hay un cuento que es para bebés. Miren, este cuentito tiene aquí en la parte de atrás, tiene el cuento. Es un cuento de tela, es un cuento musical. Entonces, los bebés, yo lo he contado a bebés de meses y debo decirles que sí se quedan, pero fascinados porque vean esto. E Gatito incluso cuento. lo mueves, Flor, y como si estuviera bailando Así es. y el libro se vuelve un objeto lúdico. Exactamente, sí, sí. Y también, Moni, aquí es importante darle un lugar, un peso muy fuerte a la poesía, porque cuando nosotros decimos una poesía, el ritmo, la modulación de la voz cambia, aunque no seamos grandes lectores. Por eso también a los bebés hay que decirles poesía, aunque el niño no te entienda, porque tan solo ese ritmo, esa cadencia, es algo que ellos escuchan de la mamá o el papá y les hace saber que están en otro momento, que no es cuando le habla para darle el biberón o que le habla para bañarlo o cambiarle el pañal. Hay una estrofa muy linda de Nicolás Guillén de Dos sapitos y esta funciona también muy bien para los pequeñitos y para todos, ¿eh? Dice así, Sapito y Sapón son dos muchachitos de buen corazón, el uno bonito, el otro feón, el uno callado y el otro gritón. Y están con nosotros en esta ocasión comiendo malanga, casabe y lechón. ¿Qué tienes, sapito, que estás tan tristón? Madrina, me duele la boca, el pulmón, la panza y hasta el zapato y el pantalón, por lo que me gusta su prima Asunción. Sapito, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué tienes, sapón? Madrina, me duele todo el esternón, la quinta costilla y hasta mi bastón. Pues, porque a Sapito le sobra razón. Sí, es un poema muy cortito que un niño ya más grandecito entiende perfecto, pero si tú se lo lees al bebé en la cuna, vas a ver que seguramente va a dormirse un poquito más o se va a tranquilizar. Claro. Y otra de las cosas es que nosotros creemos que a los bebés, no, o sea, hasta que medio entienden, hay que contar cuentos. Pero en realidad acabas de decir algo súper importante. O sea, ellos de todas maneras, esta rima, este conjunto de sonidos y todo, lo van registrando en su cerebro, ¿no? Y van conformando sus relaciones neuronales que los primeros mil días de vida son importantísimos para la primera infancia. No quiero perderme en el dato, pero no sé si son 1 millón de conexiones neuronales
diarias o cada minuto, una cosa así, ahorita no tengo el dato, porque nos hemos estado capacitando en lo que es la primera infancia y lo mencionaron, ¿no? La cuestión neurológica es importantísima y empieza la construcción del lenguaje. Por Entonces, en supuesto. ese sentido es muy importante contar los cuentos. Ahora, yo pienso que en este mundo que ahora estamos viviendo, Flor, somos personas privilegiadas porque yo no había tenido la oportunidad cuando mis hijos eran pequeños de tener cuentos como para todo. Así es, sí, Ahora sí, sí. hay cuento para todo. Para las personas que viven un divorcio y el cuento se llama Vivo en dos casas. ¿Mm? Para poder entender a los abuelos, que se llama el libro Los abuelos son de Marte, ¿no? Ujú. Porque pues, son diferentes a lo que nosotros pues de chiquito los vemos. Cuando queremos hablar sobre las diferencias raciales, en donde hay personas de color negro, de color amarillita, la piel y todo esto, está, por ejemplo, el libro del niño de chocolate, así Chocolate, se sí, llama como el no. cuento. Y bueno, tú ahí, que yo sepa, porque tenemos aquí nuestro montón de cuentos de que queremos sugerir, porque curan ese Así estilo es. con las temáticas van curando, nos van haciendo más sensibles, vamos entendiendo de qué va el mundo, de este respeto a la diversidad, de los derechos humanos. Y finalmente, leer está en un artículo de la convención importantísimo, que es el de cultura, recreación, deporte y juego, el artículo 31. Entonces es Así un es. derecho también leer, ¿verdad, Flor? Por supuesto, sí. Y hace también, fíjate, Moni, hace 30 años en Venezuela se publicó un manifiesto de los derechos de los niños y las niñas a que les cuenten cuentos. Son 10 derechos, a ver si los recuerdo todos. Dice que los niños tienen derecho a que sus papás les cuenten cuentos, a que les cuenten cuentos en cualquier hora del día, a que si no tienen quien les cuente un cuento, le pidan al adulto de su preferencia que se los cuente. Tienen derecho a que los abuelos les cuenten cuentos sobre las rodillas. Y si les sobran abuelos, los pueden prestar a otros niños que no tengan abuelos. Tienen derecho a conocer a los autores de los cuentos que les contamos. Tienen derecho a que estemos actualizados en justo lo que decía Moni, en la aparición de nuevos cuentos, de nuevas historias, en las que haya, a lo mejor no hay príncipes, a lo mejor hay princesas, a lo mejor no las hay, a lo mejor hay un final feliz, a lo mejor no lo hay. Entonces, a todo esto los niños tienen derecho a pedir que se les cuente el mismo cuento si quieren 1,000,000 de veces o a que se les cuente una sola vez, las veces que ellos quieran. También tienen derecho a que nosotros les proporcionemos el cuento, pero que también ellos nos lo den. Y aquí quiero contarles también una anécdota bien bonita. Yo tengo una sobrinita, nieta, bueno, ahora es una jovencita, que cuando estaba muy pequeñita, de 4 años, apenas alcanzaba los estantes del librero e iba y sacaba un libro y decía, ¿me oyes? Y iba y sacaba otro, ¿me oyes? Su abuelo tenía la paciencia para abrir el libro e inventarle una historia, porque era un libro tal vez de filosofía, una novela de largo aliento, qué sé yo. Y creo que a eso se debe que ahora esta niña sea una gran lectora, ¿sí? Y bueno, pues busquen eso, los derechos de los niños a escuchar cuentos. Fíjate, y nosotros queremos que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque yo creo que ya cuando uno es adulto, uno empieza a tenerle el gusto a la lectura, ya empiezas a comprar libros, ya empiezas a interesarte en los temas que tú quieres, en fin, pero yo me acuerdo cuando yo iba a la secundaria y cosas así que me decían, pues a leer el Quijote y tú veías el librote y dices, ay, no, por el amor de Dios, qué horror.
Y ¿no? te vacunaban, ¿no? Y Google no existía, ya van a saber cuántos años tengo, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿qué voy a hacer? Entonces había como resúmenes y cosas así. Y ahora leer El Quijote es una delicia. Claro. Pero si queremos llegar a eso, tenemos que comenzar con las niñas y los niños pequeñitos a este fomento, a este gusto de la lectura, que lo tomen de manera no informal, que se acerquen al libro como como un juguete más. Por Por ahí supuesto. Engelman decía que el libro es un juguete para las niñas y los niños y que hay que escogerlos con mucho cuidado. Así es. Con mucho cuidado. Porque yo me acuerdo en una vez una anécdota en la ludoteca que teníamos un libro hermoso acerca de cómo nacían las niñas y los niños. No me acuerdo ahorita de qué autor, divino, no sabes, las dibujos, todo, y era con perritos y luego con gatitos y todo esto hasta que llegábamos a cómo nacía el ser humano, ¿no? Y una niña estaba embelesada con el libro, o sea, todos los días que iba lo tomaba y lo volvía a leer y lo volvía a ver y lo volvía todo, hasta que llegó la mamá muy alarmada y me dice, oye, ¿qué está leyendo Regina? Dije, ¿por qué? Pues porque me está haciendo preguntas sobre cómo nacen los niños y yo le había dicho que vienen de París con la cigüeña. Dije, oh Dios. No, pues sí. Le dije, pues tenemos este libro, fui y se lo enseñé y eso es lo que Regina está leyendo, por eso es que está inquieta. Pero es que hay que tener cuidado, como decía Engelman, hay que escogerlos con cuidado o ver también quién es el que está tomando el libro, qué información maneja, porque si nos metimos en un problema con estos papás, porque ellos habían dado otras posturas acerca del nacimiento de las niñas y los niños, muy respetables, cada quien sus cosas, pero ella ya había descubierto cómo nacían y entonces ellos no entendían de dónde sabía tanto y pues ya tuvieron que hablar con ella y decirle la verdad y a nosotros nos dieron un jalón de orejas y el libro, lamentablemente, con mucha tristeza, lo tengo que decir, lo guardamos. Porque estaba dando información de más, que hay que tener cuidado, a alguien que todavía no, o sus papás le habían como ocultado, o no estaba lista, o no sé. La cosa es que el libro lo tuvimos que guardar, ¿no? Entonces, hablando de los temas de los libros y que hay libros para todo, Flor y yo pues hemos preparado como una listita y ya para ir terminando, Flor, porque mira, ya se nos van los 43 minutos y ya para que nuestros seguidores ahora en Facebook Live lo logramos hacer y aquí con nosotros pues nos hagan preguntas, obviamente más a Flor que es nuestra especialista, y de recomendaciones, ¿no? Entonces, pues yo tengo el monstruo de colores que habla acerca de los sentimientos y de cómo nos podemos ir poniendo, ¿no? En la vida, porque finalmente las emociones, nosotros sí las reflejamos en nuestro cuerpo. Y entonces este es un libro hermoso. Tengo también, ahora que estamos como enfermos, sin estarlo, fíjense nada más qué maravilla, ¿no? Los monstruos enfermos, que aparte es enorme el libro y llama mucho la atención y menciona de varias enfermedades para también entender qué es lo que está pasando. Pues tenemos la cuestión de los niños que hacen berrinches, ¿no? Que se llaman Mil Lágrimas, que ya nadie lo aguanta porque llora y llora y al final ya acaba no llorando, que no les voy a contar la historia. Flor, ¿por qué no dices tú unos 2 o 3 que tengas por ahí? Yo me sigo con Claro lo que que tengo sí. aquí Mira, guardado. sí, este libro se llama Vacío y es de la misma autora, Ana Llenas, de la misma autora que nos mostraste el libro, El monstruo de colores.
Y este libro habla, el de Monstruo de Colores, este libro Sí. habla de pérdidas, pero también de encuentros. Es un libro, dice, habla de resiliencia o de la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y es un cuento que, como decía Moni, este cuento hay que contarlo a niños más grandecitos, porque incluso hay una página, que bueno, ahorita no la voy a encontrar, esta, viene en blanco, ¿sí? Porque nos da un respiro, nos hace pensar, tiene mucho simbolismo esta página en blanco. Entonces, este libro yo lo recomiendo mucho para niños mayores de 7 u 8 años. Hay otro libro que también, ahora que hablábamos de los derechos, este libro de Chimamanda que dice, todos deberíamos ser feministas. No es un libro incendiario, ni mucho menos. Digamos que la reflexión que vamos a encontrar en este libro, que a mí me encanta, dice, feminista es la persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Entonces, las que trabajen con niñas y con niños también, por supuesto, deben tenerlo en sus acervos. Es un libro muy lindo. Aquí hay otro que, ahora que hablaba Moni de los abuelos, es Mi abuela tiene 10 años y trata de un niño que tiene una bisabuela. La bisabuela nunca dice su edad, dice que tiene 15 años y los compañeritos del niño empiezan a burlarse de él porque le dicen, oye, ¿cómo es que tu bisabuela tiene 10 años? Entonces el niño va y le pregunta a su abuela y ella le da esta contestación, es que sabes que yo no cuento los años que ya viví, yo cuento los años que me quedan por vivir, que son para mí son los más valiosos. Entonces les recomiendo mucho este cuento. Bueno, Moni, vas. Antes de que se me vaya. Cuando Moni hablaba de los cuentos que son juguete, este es un gran juguete, porque este cuento lo podemos contar, es de gran formato, como pueden ver, y lo podemos contar cantando, porque es los changuitos, y por ejemplo, dicen que los changos ¿no usan qué? No usan sombrero porque los changos chicos les hacen agujeros. Y ahí ustedes lo van cantando y el niño va viendo las imágenes y los que empiezan a leer empiezan a ir juntando las palabras. Entonces, es bien importante que haya imágenes en los libros, en los libroálbums, que siempre han sido mis favoritos porque las imágenes que nosotros leemos pueden desarrollar muchísimo más la comprensión que si estamos leyendo y leyendo y leyendo en el caso de los cuentos, sobre todo cuando son pequeños, ya después tienen que leer todo. Sí, Moni. Exacto. Y ahorita que mencionaste lo de los libroálbums, va un, ¿cómo dicen? Anuncio ¿Comercial? parroquial. Sí. Vamos a tener muy pronto, la semana que viene o ya este fin de semana, lanzamos el viernes dos proyectos de México Juega, pero uno de esos es un libro álbum y lo vamos a tener en la página de México Juega para que ustedes lo puedan ver y lo puedan bajar. Entonces, hablando de los libroálbums, que son muchas imágenes y uno va creando historias con ellos, ¿no? Y ahí es donde está el juego, el de imaginar, el de crear, el de todo esto. Y bueno, pues yo, el de familia, que es ahora importantísimo, ¿no? En donde narran las historias de la familia, cuando nace un hermanito, cuando es la fiesta familiar y es hijo único, cuando viene la tía, cuando dicen de repente nos vamos con la familia y aparecen 20 personas y esta es toda mi familia y como que todo esto que sucede en las familias, pues tenemos este cuento que es hermosísimo, del pájaro del alma, que es imperdible, ¿no? Sí, que necesitamos ahora más que nunca leerlo porque es hermoso. Este de La vida sin Santi, que es acerca de las pérdidas, así como tú lo mencionabas, que es un libro en donde la nena pierde algo
y llena su vida de otras cosas, pero ese algo regresa, ¿no? Y finalmente llega a vivir en algún lugar muy especial de su cuerpo. Ahora que estamos en casa también necesitamos tener como el cuidado, el que cuida a sus mascotas es porque es una persona que es cuidada y que recibe un trato con amor, con crianza linda, sensible, cariñosa, y pues tenemos este que se llama Amigos, que es de un niño con su perro. Perdón que brillen un poquito, pero me los traje de la ludoteca, que tenemos una ludoteca de préstamo a domicilio para que vayan, por favor, por juegos y juguetes. Y en nuestras ludotecas, pues los forramos para que se puedan limpiar muy fácil, lo cual sabemos que es una falta de respeto al libro, somos conscientes, pero ahorita la limpieza es más importante. Entonces, este es para cuidar mascotas. Otro libro que yo creo que es importante ahorita, Flor, a ver qué te parece. Mira, El niño invisible. Pues así. ¿Tú por qué crees que los niños están siendo invisibles ahorita que tenemos este problemita? Mira, Moni, te voy a contestar con con las metáforas. Los cuentos están llenos de metáforas porque las metáforas nos permiten hablar de la tragedia sin evocarla directamente, ¿sí? Entonces, un niño invisible es un niño al que no le estamos prestando atención, al que no le estamos contando cuentos, al que no le permitimos que nos cuente cosas. Entonces, creo que es muy importante que demos esta posibilidad de acercarnos a los niños con estos cuentos para que ellos no se sientan que los estamos acorralando, por el contrario, que vean, que sientan que tienen muchas salidas y muchas maneras de nombrar sus miedos, sus temores y pues sus deseos más grandes. Sí, y están siendo invisibles porque lamentablemente ya lo eran, pero ahora con la pandemia se ha intensificado muchísimo el término de huérfanos digitales, Así es. porque la mayoría de las personas estamos conectados y a veces los niños se están volviendo invisibles, ¿no? Entonces este cuento, como dice Flor, puede ayudar a entender cosas y a sanar, ¿no? A sentirme reflejado con el del libro. Y por último, bueno, ya habíamos nosotros platicado acerca de estos libros que son, ¿no se les han perdido a ustedes nunca los calcetines? Yo no entiendo por qué, pero los calcetines y las cucharitas desaparecen de las casas. Pues estos dos libros de nuestra querida Cristina Subieta, que los acabamos de también recomendar en la Facebook de México Juega, y estos son el duende del calcetín, ¿no? Y el hada de las cucharitas, y ahora acaba de sacar uno acerca de lo que se pierde el tiempo. Y finalmente quiero yo recomendar este libro que es Sol y Luna. Este libro nos menciona mucho lo importante que es tener noche y lo importante que es tener el día. Y en la noche, ¿para qué sirve? Y el día, ¿para qué sirve? Pero son dos hermanas que no se pueden separar. Y es algo que nosotros podemos tomar en cuenta para lo que es la vida, que no los podemos separar. Para el cuidado, también hay libro de cuidado del medio ambiente, qué importante es el sol, qué importante es la luna. Y pues yo cerraría mi selección de libros con esto, Flor. ¿Tú cómo ves? Porque ya a lo mejor tenemos preguntas, algo más que tú nos quieras decir, tus tips que nos ibas a decir, Flor. Claro, y acuérdense que también los niños tienen derecho a escuchar
los mitos, las fábulas, las leyendas de la tradición oral de nuestro país. Tienen ese derecho, tienen derecho a trastocar los cuentos, porque a veces cuando alguien nos interrumpe, cuando estamos contando un cuento, hay que prestar atención a esa interrupción, porque si no, no estamos leyendo lo que el niño nos quiere decir, porque la imaginación va mucho más rápido. A veces lo que el contenido del libro no es lo mismo que va sucediendo en la mente de los niños. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Y bueno, mis recomendaciones son las siguientes. Se las voy a decir. Hay que leer como si nunca hubiéramos dejado de ser niños, pero sin olvidar que ya no lo somos. O sea, no podemos leer con la voz engolada, como hablando como niños chiquitos, no. Pero sí recordar a ese niño que fuimos, pero siempre tener presente al niño al que le estamos contando. Les decía hace un momento, elegir el espacio y el momento adecuados. Al seleccionar un cuento, ya también lo mencionó Moni, olvídense, nosotros como familiares, ¿no? No pensemos en un bibliotecario, en una ludotecaria, dentro de la casa. Cuando seleccionemos un libro, no pensemos en categorías, en edades, en tamaño. Pensemos en el niño o la niña que tenemos frente a nosotros. Eso es muy importante. También hay que contar cuentos cuando estemos bien seguros de dos cosas. La primera, que es lo más importante que tenemos que hacer en ese momento y no sentir como que estamos haciendo una tarea o un trabajo. Eso, si tenemos muchas cosas que hacer, pues mejor no le cuente nada. Mejor espérense a ese momento en el que ustedes se puedan prodigar como la abuela de Graciela Montes. Otra cosa es que hay que contar lo que el niño nos pide, pero también lo que el niño nos da, para que los dos disfrutemos ambas cosas. Y si el niño cambia la historia o el personaje, hay que dejarlo, hay que incorporarlo al cuento. Y si no, también no hay que decir cosas cuando los niños empiezan a leer y tú dices cosas que no dice el cuento, pues el primero que te va a reclamar es el niño. Entonces también ir teniendo cuidado. Por eso les digo, pónganse enfrente del niño que tienen y a partir de ahí pueden empezar a contar. Esas, digo, son varias de las cosas. Oye, pues están padrísimos esos tips. Y otro tip para ver si de verdad nos están poniendo atención, ¿no? Porque luego andan por allá, quién sabe dónde, y nosotros cuente el cuento, y a lo mejor no está haciendo lo emocionante. Cambiemos la historia, cambiemos el final, y entonces van a decir, no, así no termina, no, pero yo así quiero que acabe, y entonces viene esta cuestión de la discusión, de la reflexión, de argumentar, no, pero yo quiero que acabe así, no, pero es que así no es el cuento. Y entonces también vamos fomentando lo que es la comunicación y el lenguaje con las niñas y los niños. Y pues claro, ahora toca, ¿no? Y el que nos desarrollo de la pregunten cómo ves imaginación, sí, adelante. el desarrollo de la imaginación, exactamente. Pues mira, yo aquí estoy viendo que Andrea, ¿tienes tú ahí lo que es el chat? Felicidades, Florencia, eres increíble, me encanta tu trabajo. Muchas gracias, Moni Flor. Muy importante el fomento a la lectura desde temprana edad, de Gabriela Fontaine. Por ahí nos pide Melissa una recomendación de un cuento de Navidad para niños y niñas de 7 a 8 años. ¿Se les ocurre algún cuento de Navidad? Si no es a Florencia o a Moni, a alguien que nos acompañe. Bueno, miren, está para esa edad justamente está El gigante egoísta de Oscar Wilde. Es un cuento que precisamente está ambientado en esta época de Navidad, de frío, de nieve. Es el que se me ocurrió ahorita. Y hay otro cuento que se llama La Navidad y es un cuento, déjenme ahorita, hoy no tengo aquí mi celular, pero bueno, lo pueden buscar en internet, es un cuento de tercera dimensión maravilloso, así como el que nos mostró Moni, y se llama La Navidad.
nada más, con ese título, y que hay muchísimos, sobre Navidad muchísimos, pero en particular les recomiendo ese y los de Olivia, Ian Falconer. Hay un cuento de Olivia, la cerdita esta, y se llama también La Navidad, ese cuento. Gracias, Flor. Pues muy bien, ¿qué les parece? ¿Hay alguien que quiera platicar con nosotros? Acuérdense que esto es una plática de amigos, de amigas, una reflexión, no sé, estamos aquí. Levante la mano para que los veamos, si no saben levantar la manita en el Zoom, que de repente es complicado. Emi, ¿qué tal, Emi? Buenas noches. Hola, buenas noches, Moni. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Para el público adulto, ¿qué cuentos recomendarías y cuáles serían como tus tips? Es para Florín. Sí, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Déjenme, me voy a poner esto porque... Ay Dios. Un segundo. Porque no le escucho bien. Ahora sí. Ya de adulto, ahora sí, Emi. ¿no? Vas, Flor. Para el público adulto, ¿qué cuentos recomendarías y cuáles serían los tips para ganarles la atención o la curiosidad hacia los cuentos? Claro, mira, aquí tengo uno que se llama Jugando con Octavio Paz. El libro Sí, resulta que pareciera que es para niños, pero es un poco, por la poesía, es un poco complejo si es un niño que no está acostumbrado a leer. Entonces, en los adultos funciona muchísimo porque también es un libro mágico, ¿no? Vamos a esta página. Aquí hay un poema que dice: niña, nombras el árbol, niña, y el árbol crece sin moverse, alto deslumbramiento hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y las nubes pelean con el viento, y el espacio se vuelve un transparente campo de batalla. Y chan, 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 aparece el árbol. Wow. Esto para adultos mayores es una maravilla porque pues es un objeto, es un libro objeto, y además se van sensibilizando hacia la poesía o se van enamorando de la poesía. Entonces yo recomendaría mucho ese. Y hay otro hermoso para adultos, digamos, no es precisamente para adultos, que es este libro, La esclava de Juana Inés, porque habla de la sirvienta que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz cuando estuvo en el convento, y nos va relatando cómo era el trato que le daban a las mujeres que servían a las monjas, cómo las monjas echaban sus tequilitas, cómo las monjas fumaban, y muchas cosas que, digo, les estoy platicando el morbo, pero muchas cosas que ni nos imaginaríamos que sucedían en los conventos bajo la mirada de la esclava de Juana Inés de Yara. Entonces, lo recomiendo mucho para adultos, porque además es una novelita corta, las letras son grandes, es por capítulos. Entonces, si yo ya me cansé, pues lo dejo aparto y luego ya lo vuelvo a regresar a la lectura y no me pierdo. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Ganó un premio recientemente, es de Ignacio Casas, que es un magnífico cuentacuentos. Entonces, recomiendo al autor y recomiendo al cuentacuentos. Muchas gracias, Flor, por esas recomendaciones. ¿Qué les parece 3 intervenciones como máximo ya para terminar? Que ya deben de estar cansados y quedamos que 1 hora y empezamos 5 minutitos tarde. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Sí, Gaby. Hola, muy buenas noches. Qué gusto verte, Flor. Igualmente. Y pues el día de hoy estoy más como mamá que como ludotecaria. Entonces, por favor, Flor, recomendaciones para mi pequeño de 1 año. ¿Dónde consigo este libro de Osito que mostraste? Fíjate que este libro se lo regalaron a mi nietecito y lo compraron en la librería del Fondo de Cultura Económica
no es cierto, perdóname, en la Rosario, no, está en Avenida Universidad, es un fondo de cultura. Ahí lo compraron y la editorial es, ahorita te digo, chispas. Bueno, ya luego se los pongo porque no dice, es español y me parece que no dice la editorial, pero se las puedo investigar. Seguramente sí lo pueden encontrar. Y hay los libros de tela, Gaby, los libros de tela son, los puedes lavar, los libros de plástico también. Entonces, y sobre todo te digo, la poesía. Hay muchos libros que es una colección que no recuerdo ahora cómo se llama, pero tiene poemas de, ay Dios, se me va ahorita, pues de Sor Juana, pero no los grandes poemas que conocemos, sino poesías donde se habla de los niños, de Carlos Pellicer, de el poeta chiapaneco, que se me va ahorita también el nombre, a ver si alguien me recuerda de que habla de los enamorados, ¿no se acuerdan? Sí, me acuerdo quién es. Jaime Sabines. Jaime Sabines, ajá, Efraín Huerta también, esos poemas, Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Efraín Huerta, esos búscalos, Gaby, y vas a ver que te van a gustar. Y si no, busca otros, o sea, esa es la magia de las librerías y de los libros, que cuando uno va, ese te remite a otro y te lleva a otro y te lleva a otro más, ¿no? Entonces, busca poesía y creo que, y los libros objeto, los libros de este tipo. A lo mejor no vas a encontrar un osito igual, pero a lo mejor encuentras, no sé, una monita, otra cosa, y eso le va a gustar a tu bebé. Y yo le debo uno, ¿eh? Muchas gracias, Flor. Gracias, Moni, por hacer esta charla. Hay un librito también que recomiendo mucho, en especial a Gaby, que se llama Los libros. Eso es bueno para los bebés. Es de María Bonafé. Es un libro estupendo. Aquí vienen rimas, vienen cancioncitas, vienen retahílas. Entonces, bueno, y ahorita eso me recuerda que no olviden tener trabalengüeros, palindromeros, adivinancieros, juegueros, todos. Esta es una colección de un escritor mexicano que se llama Valentín Rincón. Así es. Sí, él también tiene autores de música. Sí, muy buenos, muy buenos, sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, se nos agota el tiempo. Tenemos aquí pregunta de qué opinan de los cuentos que se van leyendo en grupo, es decir, entre todos. Pues RGR. ¿Eres Hernán? Soy Rosy. Es Rosy. Sí. Rosy. Felicidades a las dos. Gracias. Muchas gracias. Rosy, pues es una maravilla, se llama Cadáver Exquisito, a esa técnica en la que yo muestro una tarjeta que tiene, digamos, un gallo, ¿no? Y entonces otro niño tiene otra tarjeta que tiene una cazuela. Entonces yo digo, había una vez un gallo que iba por el gallinero y el niño dice, y tenía miedo de que lo fueran a cocinar en una cazuela. Y otro niño que tiene otra tarjeta que es un árbol, entonces fue y corrió atrás del árbol. En estos días de pandemia estuve trabajando con los niños y las niñas del curso de verano de Pemex y me pedían cuentos y cuentos y yo decía, pero es que no me da tiempo de contarles cuentos a todos. Y con la sabiduría que tienen los niños, un niño me dijo eso precisamente, Rosy. ¿Y por qué no entre todos contamos un cuento y así tú no tienes que estar buscando qué cuentos nos vas a contar? Eso es maravilloso. Sí. Ellos tienen la solución a todos nuestros problemas y nos tenemos que acercar a ellos, seres con sabiduría. Siempre tienen una solución sencilla, simple y qué padre propuesta, Flor. Fíjate, me encantó este ejercicio.
¿no? Pues Oye, Moni, nada más lo último para Amy. Hay un libro que se llama Kafka y la muñeca viajera. Ajá, sí. Este también es un cuento hermosísimo, Amy. Se lo recomiendo mucho. Kafka, de Franz Kafka y la muñeca viajera, está escrito por Jordi Sierra y Fabra. Jordi Sierra y Fabra es editorial Ciruela, con ese, y bueno, también lo recomiendo mucho para ya adolescentes, para personas mayores, para personas que no son muy fan de la lectura. Este libro los va a enamorar. Sí, también La Ruta de la Seda, El Ay, diario es de una una belleza, geisha, sí, por El supuesto, diario sí, de una geisha, que no es como la también. película. Acordémonos que los libros siempre son mejores que las películas. Sí. En fin, los libros juveniles, ¿no? De Harry Potter y todas estas maravillas que hay. No, hombre, ahora es una preciosura. Entrar a una librería es un agasajo. Por ahí tenemos a Hernán. Fíjate que Hernán nos está visitando desde Bolivia, Flor. Ay, qué bien, qué Sí, gusto, sí, sí. bienvenido. Y entonces, pues Hernán es colega de Bolivia y pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querida Mónica, a Florencia, muchas felicidades. Realmente es un espacio muy ilustrativo, muy enriquecedor. Y bueno, tuvimos el honor de conocer a Mónica hace poquito nomás en una reunión que tuvimos las ludotecas de la red boliviana y hemos quedado sorprendidos de todo el trabajo que se está haciendo en México a partir justamente de esta iniciativa que está llevando adelante Mónica. Quisiéramos nosotros impregnarnos y tener toda esa experiencia, todo ese recorrido y toda esa pasión. Poco a poco lo vamos a lograr porque apenas es un año de nacimiento que tiene la red de ludotecas en Bolivia. Así que mucho ustedes desde su experiencia nos pueden ir aportando para ir fortaleciéndonos, creciendo y lograr esto, el gran propósito, llegar a los niños, las niñas, los jóvenes, las familias a través del juego, a través de los cuentos, a través de actividades lúdicas. Y a propósito de esto, Mónica y Florencia y grupo, yo quiero hacerles una pregunta. ¿De qué manera justamente los cuentos terapéuticos pueden ser trabajados con niños y niñas que han sufrido situaciones que han puesto en riesgo su salud mental, física, espiritual y sexual? De tal manera que, digamos, al narrar estos cuentos, no los revictimicemos, sino todo lo contrario, que les ayudemos a superar el trauma y potenciemos su autoestima, su resiliencia. ¿Qué consejos nos pueden dar? Pues mira, tenemos una organización hermana que es Guardianes, que ellos tienen un cuento porque son especialistas en lo que es violencia sexual, que se llama La Playera de Filipón. Y este cuento es hermoso porque la playera de Filipón nace blanca y con actos la van manchando, pero él, por medio de la resiliencia y de la ayuda de los que están alrededor y demás, acaba la playera otra vez blanca. Entonces habla mucho de esto, de que no te pueden tocar, en fin, es preventivo sobre violencia, bullying y demás. Pero es un cuento muy lindo que con mucho gusto lo vemos y a ver si nos los pudieran dar en digital y con mucho gusto. No sé si existe, nosotros lo tenemos en físico en la ludoteca, pero no sé si se pudiera mandar y con mucho gusto los mandamos. Ahorita aquí estaba Rosy, ya se salió Rosy, pero Flor, Andrea, Rosy son parte del Consejo Directivo de México Juega. Acá está Rosy, te cambiaste de lugar, Rosy. Para que los vea, Rosy, son parte del Consejo y ese es el trabajo de voluntariado que yo les platicaba. Ellas son acérrimas voluntarias y hacedoras, artífices intelectuales y de cuerpo presente
de todo lo que yo les platiqué, lo que hace México Juega. Entonces, pues encantados de que estés con nosotros, Hernán, muchas gracias. Y pues Moni, bueno, creo que ya... Moni, a mí dime. me gustaría nada más decirle algo. Sí, Hernán. claro, porque ¿sabes qué, Flor? Ya son las 8:14. Sí. Mira, Hernán, hay algunos títulos que ahorita no tengo, pero sí me gustaría, tu intervención ha sido increíble porque hay un punto que me gustaría que todos lo tomáramos muy en serio. Los libros, los cuentos, la lectura no pueden sustituir a un profesional del sufrimiento psíquico. Es en este momento donde se imponen los relevos, la colaboración de otros profesionales en un trabajo interdisciplinario, porque nos ha pasado que de pronto hay cuentos como El Pato y la Muerte, que es un cuento que habla sobre la muerte, que si lo tenemos en las ludotecas, y si los tenemos, pueden provocar en los niños esto que tú decías, la victimización. Entonces, por eso, para nosotros no hay temas en los cuentos. Pueden leer cualquier cuento, los cuentos de misterio, de horror, de Drácula, de zombies, plantas contra zombies, de desgarrarse, son los favoritos de los niños y las niñas en los hospitales. Y no censuramos, los tenemos ahí, pero también tenemos otros cuentos para que si les va apasionando la lectura, pues tengan la posibilidad de ellos mismos ir seleccionando, ¿no? Lo que quieren leer. Pero sí, esto que dices es bien importante, y a través de Mónica te voy a mandar algunos títulos para tratar estos temas, y sobre todo, como dices, sin tocar fibras que no podríamos de pronto cómo parar y cómo cerrar, porque eso no nos corresponde. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Cierto, Flor. Abrimos puertas, pero luego no tenemos la capacidad de cerrarlas, y eso sí es de especialistas, y pues zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Así es. Ha sido un placer. Agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente Café and Tips el próximo año. Que tengan una feliz Navidad, Año Nuevo, y que nos traigan un ponchecito mexicano, un ponche, y pues que el próximo año sea un año con mucha salud para todas y todos nuestros países del mundo mundial. Y gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, Flor querida, como siempre. Es una delicia escuchar tu sabiduría, tu experiencia, la forma en la que amas lo que hacemos, lo que haces, sobre todo con la lectura, que esa es tu pasión. Más fuerte que el juego, lo sé, no me preocupo. Y es una delicia escuchar todos tus conocimientos. Deberíamos de hacer un taller, fíjate, vamos a irlo pensando. Sí. Pues les agradecemos infinitamente, que tengan buenas noches. Andrea, ¿quieres despedirnos? Claro que sí. Muchas gracias a todas, a todos, Flor. Muchísimas gracias por esta rica plática que no termina. Y creo que pues queda pendiente una segunda versión para poder escuchar muchas más recomendaciones. Yo me voy muy contenta, me voy con ganas de leer, de contar, de alimentarnos y aprovechar este tiempo en casa para llenarnos de historias que nos alimenten el alma y el corazón. Creo que es un gran momento para eso. Les deseamos una gran semana de descanso, quienes puedan, y quienes no, pues de compartir con sus familias. Ojalá puedan tomarse el tiempo de inventar cuentos, y pues de que la esperanza nos acompañe a pesar de que estos momentos de pronto parece un poco difícil, pero va a llegar la luz al final de la noche, y creo que los cuentos siempre nos ayudan a recuperar la esperanza. Oye, ¿podemos tomar foto? ¿Podemos tomarnos una fotito? Sí, claro, sonrían. No. Ahorita tomamos una captura de pantalla. Sonrían, chis. Y muchas gracias, las invitamos a la Ludoteca de México Juega. Cris, Stephanie, Andrea, ¿pueden poner sus cámaras, por favor? Bueno, para brindar. ¿Se animan? Salimos. ¿Se animan? Creo que sí. Muy bien, entonces vamos a tomar la foto. Chis.
Muchas gracias y estamos en comunicación ahí. Los esperamos en la ludoteca. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Feliz Navidad, que Dios les bendiga. Igualmente. Feliz Pronto. Navidad, Hernán. Feliz Navidad a todos. Igualmente, Adiós. felicidades. Adiós, adiós.